Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero una primera opinión tuya en torno a esta situación tan particular que se está dando, que justo en el momento en que se está comenzando a negociar con el Fondo Monetario Internacional por parte del ministro Guzmán, surgen todas estas expresiones que no son sino no escollos, son unas enormes rocas en el camino hacia la eventualidad de un acuerdo. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, digamos, se suman las dificultades, ¿no? Por una parte, Argentina tiene que resolver lo antes posible su relación con el fondo. Tenemos el año que viene y el siguiente vencimientos del orden cercano a los 20.000 millones de dólares con el fondo, de manera tal que, aunque este año el vencimiento es menor y aunque es probable que Argentina reciba derechos especiales de giro por una ampliación que va a hacer el fondo, la posibilidad de utilizar eso convertido a dólares para cancelar el pago que le tiene que hacer ahora este año. De todos modos, bueno, Argentina está intentando ir a un programa para dilatar, digamos, esa obligación, que es un programa de facilidades extendidas, y ya allí hay, por un lado, problemas que uno podría decir de naturaleza técnica, que son de dos tipos. Uno, que el fondo tiene un plazo para eso. Es decir, los programas de facilidades extendidas hasta ahora han sido siempre 10 años y según alguna información que ha trascendido en los medios, Argentina estaba intentando conseguir el doble de plazo. Esa sería la intención de Guzmán. Eso ya es técnicamente una cuestión un poco difícil. La segunda cuestión técnica difícil es la situación, digamos, del escenario macroeconómico argentino, que es bien complejo y yo a esto entonces sí le agregaría las cuestiones que no son de naturaleza estrictamente técnica, la gran incertidumbre que hay por el problema de la pandemia, y también esto que mencionabas correctamente, decir, bueno, hay veces que algunas voces que se escuchan de personas o que están en el gobierno, como bueno, el caso del presidente que mencionaste, o de la vicepresidente, o que han sido y forman parte del mismo equipo, aunque hoy no estén actuando, como es el caso de Vudú, por ejemplo. Claro. Bueno, no está actuando por razones obvias, porque está condenado por corrupción, pero digo, y eso sin lugar a dudas genera una dificultad en la negociación. Es decir, es difícil pensar que cuando uno tiene que ir a renegociar una deuda, lo pueda hacer si va en el mismo momento profiriendo agravios contra el acreedor, digamos. O sea que es un tema delicado. Yo personalmente, creo que lo hablamos en un programa hace algún tiempo, yo creía que Argentina tenía que acelerar el acuerdo con el fondo, y bueno, se le ha complicado, creo, además el escenario macroeconómico a Guzmán. El tema de la inflación claramente es un tema que no logra buenos resultados, aún atrasando el tipo de cambio. La idea de poner el dólar como ancla nominal para que no impacte sobre los precios, da la impresión que tanto resultado no ha dado, porque si uno mira los 4 o 5 meses últimos, hemos tenido tasa de inflación mensual entre el 3,5 y el 4. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, Alfredo, por ejemplo, los combustibles se han disparado en un 17,5% en un lapso brevísimo. Entonces, es indudable que hay un ajuste, sobre todo la tendencia inercial que los argentinos tienen, y sobre todo los formadores de precios, de ir aumentando por las dudas. Ese es el tema. Y lo que sucede es que cuando un país tiene la experiencia que ha tenido la Argentina de una inflación durante tanto tiempo, digamos, si uno mira después de la Segunda Guerra, entre fin de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, sí, exactamente, y el año 1975, Argentina tuvo todos los años un promedio de inflación del orden del 29-30%, ¿no? Excepción hecha del año 59 en que trepó al 113%. Pero después del 75, después de aquel incidente que recordamos como Rodrigazo de junio del 75, y hasta junio del 85, que es cuando se lanzó el Plan Austral, Argentina tuvo todos los años una inflación de 3 cifras. Sí, exacto. Tuvimos después el periodo de la convertibilidad, que parecía que habíamos alcanzado un grado de estabilidad. Pero bueno, después de la tremenda hiperinflación. Después de la hiper, tuvimos ese entusiasmo de que parecía que íbamos a tener estabilidad, y bueno, y terminó después del estallido,
de nuevo iniciamos un proceso que el gobierno no logra resolver y que los agentes económicos, yo diría razonablemente, tienen expectativas, este carácter inercial que mencionas, porque hay una historia que justifica ciertas conductas, ¿no? Alfredo, recién mencionabas derechos especiales de giro que podrían significar que Argentina pueda acceder, transformando esos derechos especiales a dólares, unos 4.500 millones de dólares. ¿De cuánto es la obligación que tenemos nosotros este año, casi inmediata, con el fondo? Bueno, con el fondo tenemos lo podemos pagar porque tenemos poco más de 3.000 y pico, pero también tenemos el Club de París, ¿eh? Claro. Es decir, yo creo que el paso siguiente del ministro va a ser, pero tiene que arreglar antes con el fondo. Es decir, no se puede renegociar con el Club París si no hay un buen acuerdo con el fondo. O sea que yo diría que, claro, esto no se percibe tan en el corto plazo y además creo que el gobierno tiene un programa económico que uno podría llamar un programa económico que llegue hasta las elecciones, ¿no? Exacto. Entonces, atraso el tipo de cambio, piso algunos precios, tarifas, controlo otros precios, trato de congelar algún otro precio y trato de llegar a las elecciones. El problema de esa estrategia, que otras veces ha existido en la Argentina, y que no es cuestionable que digan, bueno, tratemos de llegar lo mejor posible a la elección. El problema es una cosa que yo suelo llamar el síndrome del día después. Exacto. El problema es que cuando yo llego, si tengo las tarifas atrasadas, por ejemplo, o el tipo de cambio muy rezagado, por ejemplo, o tengo precios que requieren ajustarse, ese ajuste se va a producir de manera más brusca. Exacto. Y eso, ya sabemos cómo termina. Sí, sin duda. Alfredo, vos sabés que es una pregunta que me la hacen a mí recurrentemente todas las personas con las cuales converso a diario, como si yo tuviera la bola de cristal. Vos tampoco la tenés y me imagino que a vos también te hacen la misma pregunta, que es obvia. ¿Hasta cuándo sigue? Se están refiriendo a ese dólar de todos los días, al paralelo planchado ahí alrededor de 143, 145. ¿Cuánto tiempo dura esto? Es decir, ¿lo pueden mantener? Yo creo que el gobierno tiene margen para mantenerlo por varios motivos, digamos. Por una parte, porque entramos en una fase en que tenemos mayores ingresos por exportación. Ah. En segundo lugar, porque si uno mira el precio de las commodities, en particular el precio de la soja, está mostrando un comportamiento muy bueno. Sí, y en tercer lugar, porque el gobierno puede, de manera indirecta, digamos, con bonos y demás, mantener, esa relativa calma que hoy hace que la brecha entre el oficial y el blue, que llegó a estar en más del 100%, hoy esté en el 50%, ¿no es cierto? Sí. Pero, uno tiene que diferenciar los fenómenos de corto plazo de los fenómenos de largo plazo. Si uno retrasa el tipo de cambio, que es lo que, de hecho, Guzmán lo ha dicho explícitamente, Guzmán dijo, vamos a tener inflación del 29% en 2021 y vamos a tener el dólar creciendo 25%. Ahí ya se está atrasando, un 4%. De hecho, está claro que la inflación no va a ser 29%. Yo creo que ni el propio Guzmán lo cree, aunque insista, digamos, en decirlo. Por otra parte, no puede decir otra cosa. Pero seguramente va a ser más alta y el dólar se va a devaluar más, pero se va digamos, a atrasar. Ahora, sabemos que eso no se sostiene si la tasa de inflación sigue siendo la que tenemos. Y yo personalmente creo que incluso el próximo dato de inflación también va a ser preocupante. Alfredo, la pregunta que va asociada a todo esto es lo que está sucediendo con algunas actividades que han sido afectadas por la pandemia, pero que están resurgiendo, pero que necesitan sí o sí de las importaciones. Necesitan sí o sí de las importaciones y el gobierno está restringiendo al máximo, es decir, tiene un cepo que ya existe para la compra, pero es un cepo también para todos aquellos que necesitan importar. Y entonces allí se retrasa aún más la producción. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, eso tiene dos efectos. Uno, que señala correctamente, que es decir, empieza a haber cuellos de botella en la oferta. Pero el otro, y probablemente eso esté influyendo en que el atraso o la tranquilidad cambiaria no logre
frenar o morigerar la tasa de inflación, es que cuando hay dificultad para la importación, obviamente la oferta cae, y eso trae como consecuencia que haya presiones inflacionarias, ¿no? Lo que sucede es que el gobierno, claro, se ve sin muchas opciones ante eso. Ya, digamos, no tiene demanda prácticamente de dólares por turismo. No tiene demanda de atesoramiento porque, bueno, las restricciones a la compra de moneda extranjera son prácticamente totales, casi. Y bueno, y entonces en realidad lo que está tratando, insisto, el gobierno, es de llegar a las elecciones lo mejor parado posible, pero en mi opinión sería más sencillo si fuese capaz de hacer el acuerdo con el Fondo Monetario, acuerdo que obviamente puede implicar algunas decisiones que sean más complicadas para el gobierno, pero que es la única garantía de que cambien las expectativas que hay hoy en la Argentina, que son bastante negativas sobre el futuro económico. Es muy complicado el panorama, por supuesto podríamos hablar toda la noche de este asunto, pero tenemos otros invitados aquí en el piso. Muchas gracias, Alfredo, como siempre, por tu atención y también por la claridad de tus conceptos. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, Gustavo.